Amén. Pues bueno, como ustedes saben, una de las cosas que a mí me gusta acerca de la fe es que la fe es una serie de conceptos y si no entendemos el concepto no vamos a saber en qué tenemos fe. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de lo que se trata la palabra de Dios, ¿sí? Y hay de esas pequeñas frases y de esos pequeños pasajes de la Biblia que los hemos oído en muchas ocasiones y que no nos terminan de quedar claros, pero son sumamente importantes. Todos ustedes y yo hemos oído alguna vez la frase de ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Todos ustedes la han escuchado alguna vez? ¿Pueden levantar la mano quien ya la ha escuchado alguna vez? Ok. Ahora, por favor, levanta la mano quien me pueda explicar de qué se trata esta frase. Marco, ándale. Ven, ándale. Y más vale que estés mal, porque si no me echas a perder mi prédica. Ok, generalmente cuando en el Antiguo Testamento, cuando se vivía bajo la ley marcaba, lo más claro que se define es que la ley marcaba que el precio del pecado era la muerte y que tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón y el lavado de los pecados. Y esto se hacía una vez al año por el sacerdote y todos conocemos la historia. En el sentido de la gracia es que uno solo se hizo pecador por todos, uno solo pagó el precio por todos y en uno solo se hizo la justicia de Dios, que fue Jesucristo. A partir de ese momento es cuando nosotros vivimos por la gracia. Asimismo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, para tareas y razones específicas, Dios lo posaba el Espíritu Santo sobre la persona, con una tarea específica, como la historia de David y de Saúl. Y en el caso de la gracia, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Te le eché a perder? No, okay. No, estás mal. Ay, no es cierto. Estás completamente bien y sí, o sea, en el principio básico, eso es la gracia, cuando ya no moramos bajo la ley, que es la que nos dicta lo que teníamos que ser. Hay un segundo entendimiento que complementa esto que decía Marco, ¿sí? Porque para entender la gracia, tendríamos que entender primero la misericordia, ¿sí? Siempre hablamos de gracia y de misericordia, ¿sí? Entonces, voy a explicarlo, aunque muchos de ustedes ya lo han escuchado, vale la pena porque de aquí va a salir algo bien interesante. Nosotros entendemos por misericordia el hecho de que Dios no haga esa justicia a la que es merecedor. Como decía Marco, la paga del pecado es muerte, sea una mentira o sea un asesinato. Todos merecemos morir a causa del pecado. Y la misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos a causa de nuestro pecado, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, a mí me queda muy claro, y esto está en si no me equivoco, está en el libro de Números, la historia de Coré. Coré fue un hombre que era de los ancianos, ahora sí que de los jueces que había sobre Israel en el desierto. Y un día Coré decidió no estar de acuerdo con Moisés y empezó a hablar mal de Moisés y empezó a levantar una trifulca y empezó a animar a otros para rebelarse contra Moisés. Y entonces, yo entiendo que Moisés no se da muy por enterado, pero el que se enoja es Dios. Y entonces Dios le dice, fíjate que convoca a Coré y a su gente, ¿sí? Y vamos a ver quién tiene la razón. Entonces llega Moisés y le dice a Coré, oye, pues ¿por qué andas hablando mal de mí? ¿No? Y entonces el otro le dice, no, pues yo tengo razón, y ya sabes. Y entonces le dice, bueno, pues vámonos, mañana al amanecer tú y tu familia y todos los que están contra mí se van a parar de un lado y todo el pueblo y yo nos vamos a parar del otro lado. Y cuando estaban listos, lo único que sucedió es que la tierra se abrió y se tragó a Coré, a su esposa, a sus hijos, por poco y deja a su suegra, pero también se la llevó, y dice que hasta sus animales. Y cuando entiendo la misericordia digo, wow, todas las mañanas, cuando yo me levanto y no hay un hoyo al lado de mi cama y para que yo me vaya, quiere decir que soy objeto de la misericordia de Dios, ¿no? Y dice la Biblia, y todos lo hemos escuchado también, que la misericordia de Dios es nueva cada día, ¿sí? Entonces, entendiendo que la misericordia es el hecho de que nosotros no recibimos aquello que merecemos a causa de nuestro pecado, podemos entender que la gracia es el que recibamos lo que no merecemos a causa de nuestro pecado, ¿sí? O sea, quiere decir, lejos de no recibir un pecado, todavía encima de eso nos van a dar regalos. Y me encanta porque lo veíamos ayer, ¿verdad, Gabino? La fe es
el creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, que quiere decir, aquel que cree en Dios recibe un premio por gracia, ¿sí? Entonces, ahora, si entendemos que la gracia es el que vamos a recibir constantemente cosas que no merecemos por el amor de Dios y por la gracia específicamente, ahora, ¿cómo se explica el hecho de que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque ya no estamos usando la gracia para anular el efecto de la ley, sino la estamos llevando a cabo como un estilo de vida. Porque muchas veces eso me pasa con la gente, me dice, ay, René, no seas religioso. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Le digo, claro, pero la gracia, ¿qué no es el que recibamos lo que no merecemos a causa de nuestro pecado? Entonces, ¿en dónde deja eso la ley? ¿O cómo se casa ese concepto? ¿A dónde llega? Porque si yo voy a tomar la gracia como excusa para no cumplir la ley, perdónenme, espero que no los ofenda, pero entonces somos unos mediocres. Porque lo único que estamos haciendo es que me estoy sentando a no hacer nada, porque la gracia todo lo resuelve. Y la gracia es una gran responsabilidad. Porque todo empieza, y ustedes saben que yo siempre regreso a esta palabra porque esta es la palabra que Dios dio este año para esta iglesia, ¿sí? Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de, ¿qué? De reflejar su naturaleza, ¿sí? Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de reflejar su naturaleza. Y esto tiene un impacto muy grande, porque la palabra nos enseña lo siguiente, y se los voy a leer en dos versiones, y esta semana sí se los voy a leer en dos versiones, porque la semana pasada Caleb me reclamó que nomás lo dije y que no lo hice, y después lo puso en el video mal, ¿no? Vámonos todos por favor a Mateo 10:8. ¿Sí? Y vámonos, les voy a leer primeramente la versión Reina Valera 60, que es la que la mayoría de nosotros conocemos. Y dice, Mateo 10:8, por aquel que lo esté buscando. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sí? Y todos lo hemos escuchado alguna vez, si has recibido de gracia, da de gracia. Y ahorita lo voy a explicar con la otra versión. Nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que todos leemos en casa, ¿sí? Y dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den gratuitamente como han recibido. ¿Sí? Y esto quiere decir exactamente lo siguiente. En el mundo nos regimos por una serie de leyes que nosotros mismos hemos impuesto, que no tienen nada que ver con Dios, pero que nos parecen justas, y le voy a poner comillas porque cada quien tiene su propio concepto de justicia, ¿no? A mí me encanta cuando la gente dice, yo perdono, pero no olvido. Les digo, qué listos, porque Dios te perdona y olvida que te perdonó y olvida que olvidó que te perdonó. Entonces, ¿quién eres tú como para darte el lujo de no perdonar? Porque la Biblia dice, si recibiste de gracia, o sea, recibiste un perdón que no merecías, ¿por qué no vas tú a entregar un perdón a alguien que tampoco lo merece? Si recibiste de gracia, vas a dar de gracia. ¿Sí? Ay, no, pero a mí hasta que me pidan perdón. ¿Y tú cuándo fuiste a pedirle perdón a Dios? Y muchas veces nos lo tragamos a Diositos y a por favores, pero muchas veces no tenemos ni siquiera el tiempo de sentarnos, y Él todo lo que necesita es una vez que vayamos de corazón delante de Él y Él borra todo nuestro pecado, ni siquiera necesita que lo recontemos, ¿no? Ay, es que no lo había pensado así. Pero es que fulanito de tal y fulanita de tal y no sabes, y cada vez que me ve y cada vez que me hace, sí, le digo, mira, es muy fácil. La Biblia nos enseña, y nos vamos a ir a Mateo 18, ya que andan ahí por el libro de Mateo, ¿sí? Mateo 18, versículos 21 y 22, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 21 y 22. Dice,
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no estamos hablando de que son 490 veces y se nos acabó la paciencia, ¿sí? No quiere decir que la 491 tenemos derecho a matarlo y golpearlo, ¿sí? Quiere decir que no importa cuántas veces una persona peque contra nosotros, tenemos que darle no el perdón, sino que tenemos que darle de gracia. Porque una te la aguanto y 2 a lo mejor te la paso, pero la tercera ya es abuso, ¿no? Y lo primero que tenemos que entender es que no es mi trabajo el perdonar a la persona, sino que es mi trabajo darle a la persona algo que no merece. Porque en ese momento estaré empezando a reflejar a Dios. Cuando las personas enfrente de nosotros empiezan a recibir amor, cuando las personas enfrente de nosotros empiezan a recibir paciencia, cuando las personas enfrente de nosotros empiezan a recibir bondad, fíjense nada más qué importante, porque todavía pensamos que les hacemos un favor a las personas porque las perdonamos. Todavía creemos que hacemos algo bueno y les hacemos un favor y dicen: no, quiere decir, te perdono y te voy a hacer sentir cómodo y te voy a demostrar lo bueno que hay aquí dentro de mi corazón. Porque esa es la gracia que yo he recibido. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha recibido un favor condicionado de parte de Dios? ¿No? Ayer platicábamos, Leti y yo, y estábamos platicando acerca de los diezmos. Y Leti me preguntaba, me dice: ¿y cómo le haces? Le digo: mira, ¿sabes qué? Malaquías 3:10 es la única parte en donde Dios nos invita a que lo retemos, a que lo probemos. Le digo: y hace muchos años que yo le puse a Dios en mi corazón, le dije: aquí está esta palabra y yo te voy a entregar siempre el 10% de lo que me entre a mí. Y hasta el día de hoy nunca me ha faltado un peso, y se lo estaba platicando como testimonio, porque el año pasado, el 29 de abril, me asaltaron en el Oxxo y me robaron mis tarjetas y me bajaron todo lo que traía en mi tarjeta de débito, no en la de crédito, en la de débito. Entonces todos mis ahorros se fueron y esos no te los repone el banco. Y hasta el día de hoy no los he recuperado del banco, ¿sí? Pero lo primero que pensé en aquel momento, le platicaba a Leti ayer, le decía: lo primero que pensé es, me tengo que mudar a un departamento más chico donde pague menos renta, ¿no? Porque no me dejaron ni para la renta, y aparte se vencía en 2 días, ¿sí? Y yo le dije: Señor, me voy a mudar de casa. Y lo primero que Dios me dijo: espérame, ¿y yo en qué momento te dije que te iba a fallar? Y le dije: a ver, ok, Señor, en ti confío. Y no les voy a decir que les va a pasar a ustedes, pero les voy a platicar lo que a mí me pasó. Porque una hora después, debajo de mi puerta había un sobre con más de 5,000 pesos, anónimo. Que Dios bendiga a esa persona. Después, personas me empezaron a hablar por teléfono y me empezaron a pedir mi número de cuenta para depositarme. Y en un periodo de un mes, diferentes personas, la mayoría de ellas, el 70%, ni siquiera tengo idea de quiénes son, me repusieron 100,000 pesos para que yo pudiera vivir, que era mucho más de lo que yo necesitaba y con lo que tuve la oportunidad de volverme a poner en pie. Y dije: claro que sí, si Dios es fiel a su palabra. Y tengo la oportunidad, y cada vez que tengo la oportunidad y alguien me pide dinero, no siempre lo puedo hacer porque no siempre tengo, pero siempre tengo la oportunidad de ayudar a alguien. Porque si gracia recibí, de gracia voy a dar, y a mí no me importa si ese alguien merece o no merece el dinero, ¿no? Y si alguien merece mi perdón, tampoco lo voy a cuestionar, porque esa es parte de la naturaleza que Dios puso en mí. Dios nos perdona aunque no lo merecemos, porque muchas veces ni siquiera vamos, ahora sí que con nuestro corazón de verdad, verdaderamente contrito y humillado, porque no entendemos ni contrito ni humillado, y vamos y le pedimos a Dios, y lo único que esperemos es que vuelva a desatar su favor en nosotros. Por eso esta cita me encanta, porque dice, lo primero que dice es: sanen enfermos, ¿sí? Y luego dice: resuciten muertos. Y luego después, ¿qué más dice? Salud. Dice: curen a los leprosos y expulsen demonios, ¿sí? Es como si alguien tuviera algo bueno y se lo guarda y dices: oye, espérame, es mi deber entregar todo. Y
hoy en la mañana estaba orando porque me estaba acordando, por cierto, no se los comenté antes, Mari, la señora por la que hemos estado orando tanto, la señora del cáncer, ¿recuerdan? Falleció el viernes por la noche y bueno, ayer la enterraron, entonces por si alguien estaba orando, por favor deje de hacerlo. Ahora vamos a orar por su familia. Pero una de las cosas que a mí me encanta y la verdad me gusta mucho, después de que Mari tenía una tan difícil relación con su esposo, el día que ella decidió dar de gracia a su marido, como había recibido gracia, porque ella fue delante de Dios y pidió perdón, y después ella le entregó a Dios el sentimiento que tenía contra su marido, el corazón de su marido cambió. Y me encanta porque ahora Paco, su marido, es un hombre que se siente agradecido con nosotros. Yo lo veo cuando me dice, oye René, es que gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y yo le digo, pues si nosotros no hemos hecho nada. Pero entendemos que en su corazón, él en su corazón entiende que nosotros nunca lo hemos juzgado, nunca hemos pensado mal de él, y por el contrario. Ahora le dije, Paco, ahora que ya no estamos ligados a que tenemos que ir al hospital, tenemos que ver la manera en la que nos juntemos cada determinado tiempo para que sigamos nuestra amistad, y sobre todo porque ustedes tienen que ir a la iglesia a dar testimonio de todo lo que Dios hizo en sus vidas. Y ayer que estaba en la funeraria con él y que los veía porque tenían un ánimo padrísimo, todos estaban, yo fui el único que llegó de negro, ¿no? Porque todos estaban de blanco y todos estaban con el aliento de darle gracias a Dios por la vida de Mari y todo lo que había pasado, ¿sí? Y dije, mira, este es un hombre que es el efecto de la gracia que su mujer le dio. Porque de acuerdo a lo que la historia nos cuenta, nosotros no conocemos los detalles, pero el hombre no merecía ni la gracia ni el perdón de su mujer, y todavía tuvieron la oportunidad de casarse y hacer un pacto delante de Dios, ¿sí? Y ser felices como matrimonio 2 o 3 semanas después de 30 años de batallar, y fueron sumamente felices porque ella le dio de gracia lo que recibió de gracia. Eso es lo que desata. Hay muchas personas en nuestra vida que no merecen nuestro perdón, ¿no? El otro día me tocó ir al Oxxo de nuevo y me dicen, oye, es que ya agarraron a los que nos asaltaron. Le digo, ay, qué bueno que los agarraron. Pero ¿sabes qué? El que nos apuntó con la pistola era menor de edad. Ah, y luego, es que ya va a cumplir 18 y tenemos que ir todos a testificar para que le den más años en la cárcel. Y le digo, espérame, a mí me robaron dinero, a lo mejor en su momento me humillaron un poquito porque lo hicieron, pero yo no tengo nada contra su vida y yo no tengo por qué desearle años en la cárcel a esta persona. Es más, si pudiera hacer algo a favor de él y le pudiera ir a presentar la palabra de Dios, lo haría. Y no porque quiero verme bien, sino porque me duele que ahora sí que un montón de personas se estén confabulando contra otras personas porque eso creen que es lo que merece. Entonces, ¿en dónde está la gracia? ¿Y en dónde está esa forma de vida en donde nos sentimos agradecidos por Dios por lo que ha hecho en nosotros? ¿No? Marco es mi amigo y lo amo y se lo he dicho muchas veces y no tengo problema con decirlo. Y Marco recientemente estuvo en un problema, ¿sí? Y lo primero que hice en el momento de saber que está en un problema fue hablarle, porque yo sé lo que es estar en un problema. Y todavía me contestó medio tosco y medio, porque estaba a la defensiva con todo el mundo, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo maravilloso de esto? ¿Sí? Que él entendió que mi mensaje era de amor, porque a mí no me interesa lo que le haya pasado, a mí me interesa que él sepa que lo amo. ¿Y verdad que te sientes amado por mí? Y el día de hoy, no solamente Marco está aquí, sino está Tabata, está Jorge, está Débora, y aparte están, se me acaba de ir su nombre, Sheila y Julio, ¿sí? Dices, él está dando de gracia lo que recibió de gracia. Porque el viernes que estuvimos platicando, no, ayer sábado que estábamos platicando, decían, oye, tenemos una preocupación y queremos que nuestros parientes y amigos reciban lo que nosotros hemos recibido. Y tenían toda la libertad porque ya no tienen peso en su corazón. De eso se trata. De eso se trata. No tenemos que esperar a que la gente nos venga a pedir perdón, tenemos que tener esa capacidad sobrenatural de llevar cada problema, cada enojo, cada ofensa a la cruz para que se quede ahí, para que una vez nosotros, dejando eso, podamos darle a la gente lo que no merece, ¿sí? Lo que no merece. Y esto no lo digo en mal, pero pues hay veces que es padre y hay veces que digo, híjole,
Yo he aprendido aquí en Guadalajara, la gente es muy buena para decir, sí, vamos a comer, y luego te dejan plantado. Pero no me voy a rajar, porque de todas maneras si no voy a seguir comiendo solo. ¿Sí? Pero cada vez que vengan, oye, ¿sabes qué? Ya no me voy a enojar porque, porque me dejaste plantado, te voy a volver a invitar y ahora yo pago, con tal de que vengas. Porque necesito aprender, más bien necesito enseñarte que aquel que habita en mí es más grande que mi enojo, que mi ofensa y que mi situación actual. ¿Sí? Porque fíjense nada más esto, decíamos al principio, ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia, ¿sí? Y si me acompañan al libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 22, si no me equivoco, sí, dice Gálatas 5:22, y se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, ¿sí? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y dice, y no existen leyes contra estas cosas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de lo mismo, ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. En el momento en el que yo le doy a la gente, a cualquier persona, amor, y el amor, entiéndanlo, que no es un sentimiento, el amor es una decisión. Yo los amo aunque lleguen tarde todos los domingos, se los prometo, ¿sí? Y sigo creyendo en ustedes, ¿sí? Tengo alegría y la verdad me encanta verlos. Y la verdad me digo, qué padre que el día de hoy volvieron a tomar una decisión acerca de Cristo. Tengo paz, porque no los tengo que corretear, porque sé que están en las manos de Cristo. Tengo paciencia, y les voy a explicar esto, porque mucha gente cree que paciencia y tolerancia es lo mismo. ¿Sí? Paciencia y tolerancia no es lo mismo. Tolerancia es tolerancia y por eso se llama tolerancia, y paciencia es otra cosa. La paciencia quiere decir, yo sé lo que va a pasar y tengo la capacidad de esperar a que se dé. ¿Sí? Yo sé lo que va a pasar. Y yo sé que cada uno de ustedes van a ser profetas, van a ser maestros, van a ser evangelistas, que van a ser apóstoles y van a ser pastores. ¿Sí? Eso me queda muy claro. Ahora yo nomás tengo que esperar el tiempo que sea, tengo paciencia. Porque aunque tengo apuro y quisiera que pasaran muchas cosas, sé que Dios lo va a hacer. Y esa es la parte que más me gusta. Y muchos de ustedes empezaron a venir, de repente sí, de repente no. Y ahora somos una familia y ahora estamos creciendo porque es parte de lo que toca, ¿no? Estamos a punto de cumplir un año y de repente otra vez está llegando gente a la iglesia porque es lo que toca. Y de repente otra vez estamos llegando a niveles más profundos en la enseñanza porque es lo que toca. De repente hay cosas que tenemos que atender en la necesidad. Y dices, mira, los sábados en la mañana son unos días geniales, ¿verdad, Mariana? Nos sentamos una hora y la pobre niña parece, no sé, de esos de caja de bateo, de esos de que le tiro las bolas y le tiro las bolas y le tiro las bolas y está cachando la palabra por un lado y por el otro, y después de una hora sale casi mareada, pero salí feliz. Y decía, wow, cómo extrañaba este tiempo. Y el otro día estaba pensando, dije, vamos a invitar a Jimena también para que ahora sí que el sábado en la mañana no tenga pretexto, pero son buenas, ¿no? Porque tengo exactamente conciencia de lo que va a pasar. Estamos también a punto de empezar nuestra alabanza en vivo para aquellos que se sacan de onda con que tenemos todavía la música en el iPad. Bueno, en junio ya tenemos a Caleb. ¿Qué vas a tocar tú? Guitarra eléctrica. Y Mariana vas a tocar la acústica, ¿verdad? Y Diego va a tocar la batería y Mariana va a cantar. ¿Cómo? No sé todavía, pero ya Dios lo puso y ahora más ya sabemos qué va a pasar. Ahora nada más es una cuestión de tiempo, paciencia, ¿sí? ¿A qué? ¿También Débora canta o qué le está haciendo caras? ¿A Sheila también cantas? Ay, eso es todo, aquí te ponemos, no te preocupes, Sheila, aquí para todos hay lugar, ¿no? Luego nos dice gentileza, ¿sí? Y esto es bien importante. La gentileza quiere decir, ¿sabes qué? Me voy a poner en tus zapatos y te voy a entender antes de juzgarte. Gentileza. Voy a entender que el ambiente de negocios del que viene Gavino y el ambiente de negocios del que vengo yo y el ambiente de negocios del que viene Pablo no es el mismo. Y tengo que darle cabida y entendimiento a cada uno de acuerdo a lo que hacemos, ¿sí? Y yo sé que primero tengo que ponerme en sus zapatos antes de exigirle otra cosa. Eso es gentileza, ¿sí? Bondad. Quiere decir que
todo lo que hay bueno en mí está a disposición de los demás. Desde mis bienes materiales, hasta mi tiempo, hasta lo que no quisiera yo dar ni compartir. Si lo podemos compartir en Facebook, podremos compartirlo en persona también. ¿Sí? Fidelidad. El que nuestra palabra y nuestros actos sean exactamente iguales. Fidelidad, eso es tan importante, ¿no? Ayer me decía Leti, me encanta, es una de las cosas que más reconozco de Leti. Me dice, mira René, yo no me quedo con nada, yo vengo contigo. Y cada vez que Leti viene conmigo me encanta porque eso me hace reconocer su fidelidad. Ella un día me dijo que yo iba a ser su pastor y lo primero que hace es cada vez que hay algo bueno y cada vez que hay algo malo, viene conmigo porque es fiel a su palabra. Y es lo que más le puedo reconocer y me fascina. ¿Sí? Llega como torbellino y luego se va a pancita, pero me fascina porque digo, qué padre, ojalá... No puedo hablar mal de ninguno de ustedes, obviamente, pero yo se lo digo a Leti, ojalá tuviera yo 100 Letis, ¿no? Porque así ya sabría que no tengo que andarles buscando la cara, ¿no? Fidelidad. Y contra eso dice, no hay ley. Humildad. Y la humildad no tiene que ver con el hecho de, ay no, toda la gloria para Dios. No, la humildad quiere decir, ¿sabes qué? Me vi muy mal, ya sé. Eso lo vas a tener que cortar del video, Caleb. Bueno, eso quiere decir, ¿sí? Que yo soy un fregón en lo que haga, ¿sí? Yo soy un fregón en lo que haga. Si soy maestro voy a ser el mejor maestro y si soy el papá voy a ser el mejor papá. Y tengo que lucirme, pero siempre que me pregunten, voy a reconocer que estoy bajo autoridad y que hay un Dios que me da mis talentos y que me da la capacidad para hacer lo que soy, ¿sí? Y control propio, ¿sí? Control propio quiere decir que aprendo a dominar mis emociones, que nunca la emoción va a ir por encima de mí, porque la emoción viene del alma, pero a mí me domina mi espíritu. Entonces primero la justicia y primero la voz de Dios es más importante en mí que mi propio enojo. Y eso quiere decir que si yo tengo capacidad de agredir a alguien, de torcerle la boca, de voltearle la cara, incluso quiere decir que no tengo ni la más mínima idea de lo que es el dominio propio. El dominio propio quiere decir que siempre voy a ser un caballero o que ustedes damas siempre van a ser unas damas y que siempre van a defender lo justo y lo honorable y lo bueno y siempre lo van a representar en todo tiempo porque nos podemos dominar. Y ahora sí dice la palabra, cuando nos podemos comportar de esa manera, ¿sí? Entonces nunca vamos a estar sujetos a la ley, vamos a estar por encima de la ley y como Jesús caminando sobre el agua. Porque si lo pensamos de esa manera, cuando Jesús caminó sobre el agua, la Biblia se representa a sí misma como agua. Y la ley es la palabra. Y Jesús caminó por encima de la ley porque entendió esto. Dijo, yo vivo en los frutos del Espíritu y yo estoy por encima de la palabra. Ahora sí puedo empezar a decir, ya no vivo bajo la ley, sino vivo bajo la gracia. Ya no vivo sujeto a lo que debe de ser y ya no vivo sujeto a lo que otros piensan y ya no vivo sujeto a lo que no me gusta, sino vivo de acuerdo a lo que he recibido y soy capaz de dar. Por eso nos cuesta tanto trabajo ir a orar por los enfermos, porque lo primero que pensamos cuando vamos a orar por los enfermos es, ¿y si no sana? Porque no entendemos que la misma vida que nosotros tenemos el día de hoy y que no nos caímos en el hoyo que se cayó Coré, ¿sí? Que nosotros vamos a ir a dar esa vida que hemos recibido. Por eso Jesús lo decía tal cual, yo me voy pero les voy a dejar un consolador, porque primero les voy a dejar saber lo que yo hice por ustedes, para que luego ustedes hagan lo mismo. Porque si no tenemos conciencia, ¿para qué lo hacemos? Esas oraciones de poner el ojo de huevo cocido y luego tratar de empezar a temblar. Había una señora, me encantaba, de esas que estaba un día en la ciudad de Zacatecas y fui a dar una conferencia de mujeres y entonces les hablaba acerca del peligro de no tener fe adecuadamente y que era como las telenovelas de Televisa, ¿no? Y entonces se termina la conferencia y estas mujeres estaban ahí y entonces empezaron a hacer fila porque querían que orara por ellas, ¿no? Y entonces era bien chistoso porque luego veías cuáles señoras venían de qué iglesia, porque cerraban los ojos y les empezaban a temblar los ojos y yo decía, ay, esto está como la del exorcista, ¿no? Pero luego llegó una señora y me decía, ay hermano, es que ore por mí, y me empezó a decir un montón de cosas que quería orar y le decía, órale pues,
Y entonces yo una de las cosas que hago, porque ese es el orden adecuado, siempre tengo a una señora que es la que impone manos, porque son damas y por cualquier cosa, ¿no? Y en eso se me distrae la señora que me estaba llevando a orar. Se los prometo que yo le hacía así, ¡ey! ¡Ey! ¿No? Y no me pelaba y le digo, bueno, ahorita me va a ver. Y entonces, porque tenía la fila así, dije, deme las manos. Y cuando le doy las manos, la señora pone el ojo de huevo cocido y se deja caer para atrás, ¿no? Y yo, ¡hey, espérame, todavía no empiezo a orar! Y ya y parecía que la traía volantín para un lado y para el otro. Y le decía, señora, relájese. El que usted haga esto no va a cambiar las situaciones. Usted tiene que esperarse a que yo le dé de mi corazón lo que hay en mi corazón. Porque ahora sí que usted viene a que yo le dé lo que yo tengo. No viene usted a hacer lo que usted hace. Porque usted está como está, porque usted hace lo que usted hace y no porque viene a recibir. No, pastor, es que yo estoy acostumbrada a que cuando yo oro me caigo. Ah, no, señora, pues vaya con otro pastor, porque aquí no viene a caerse, aquí viene a escuchar. Porque la fe viene por el oír, no por el caerse. ¿No? Muy fácil. Y le decía, póngame atención, porque si no, no va a recibir nada. Póngame atención, porque si no, no va a recibir nada. Y cuando estoy dando discipulado, ¿verdad que siempre les digo, ¡ey, ey! Una sola fiesta. Porque luego se me distraen y están platicando entre ustedes. Les digo, pero entonces no van a recibir porque el que está dando soy yo. Porque yo recibí de gracia toda esta semana. Y ayer en la mañana con Mariana, el Señor me confirmó, ¿verdad que hablamos de este mismo tema, Mariana? Y ayer en la noche me lo confirmó otra vez por medio de Leticia, ¿verdad que estábamos hablando de este mismo tema, Leticia? Entonces dije, pues entonces al que ya recibió la gracia y el que ya recibió el entendimiento, pues soy yo, ahora sí que ahora les toca a ustedes. Y vengo con todo mi amor a decirles esto. Se los prometo que los tiempos se van a poner bien difíciles porque eso es lo que pasa cuando hay bendición y cuando hay crecimiento hay oposición, siempre. Y estamos en la época del crecimiento de esta iglesia en específico y estamos en la época en donde las cosas van a empezar a suceder porque es lo que Dios prometió. Ahora ustedes van a decidir si quieren ser parte o quieren ser de los espectadores que van a ver desde un ladito, porque lo primero que les va a pasar es que va a haber oposición. Y entonces se van a llenar de juicio porque se van a encontrar con un montón de personas que no merecen ni su paciencia, ni su amor, ni su tiempo, ni la palabra que viene de ustedes. Y ustedes van a tener que empezar a vivir por gracia y no por ley. Tienen que empezar a decidir que no tienen por qué juzgar a nadie y ni mucho menos pensar si está haciendo bien o está haciendo mal. Van a empezar a decir, ¿sabes qué? Yo entiendo, Nancy, que no mereces mi amor, pero ¿sabes qué? Bueno, sí lo mereces porque eres muy linda. Pero ¿sabes qué? Te voy a amar aunque no lo merezcas porque sabes que Dios ya te puso en mi camino, ¿no? Así es. Y yo no voy a ser como Vicente Fernández, no vas a ser la piedra en mi camino que me enseñó a rodar y rodar porque acabo de adelgazar, ¿sí? Sino que, ¿sabes qué? Voy a practicar mi amor contigo y te voy a enseñar todo lo bueno que hay en mí y cómo puedo ser un caballero y cómo puedo ser un pastor y cómo todo lo bueno que hay en mí va a ser derramado en ti. Y voy a ir con Pablo y te voy a decir, ¿sabes qué, Pablo? Pues a lo mejor no mereces mi amor, aunque eres de los más fieles que conozco, ¿sí? Pero ¿sabes qué, Pablo? Voy a hacer que tú aprendas todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy hasta que seas mejor que yo, ¿sí? Y luego voy a hablar hay un montón de personas en nuestra vida que no merecerían nuestro amor. ¿Quién tiene a alguien que le haya ofendido recientemente? ¿Nadie? No, levante la mano con ganas, no sé. No, alguien que lo hayan ofendido recientemente. Que yo haya ofendido, no, esos no levanten la mano. ¿Sí? Entonces quiere decir que tenemos la oportunidad de, a la primera persona que tenemos que buscar ahora, es a esa persona que nos ofendió. A la primera persona que tenemos que ir. ¿Y saben qué? No le podemos ni reclamar ni le podemos decir, simplemente la tenemos que amar. Solamente la tenemos que amar y darle lo que no merece. ¿Sí? Porque cuando entendemos que le podemos dar lo que no merece, esa persona va a ser transformada. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Y nosotros estamos hechos a la imagen de Dios y con la capacidad de expresar su naturaleza. Nuestras palabras son lo único que tiene el poder y la capacidad de transformar el corazón de las personas. Son lo único. Porque dice la palabra que de lo que abunda en nuestro corazón, habla nuestra boca. Entonces más vale que nuestro corazón, no le pegues así, ya está muy bueno ese. ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir que si nosotros llenamos nuestro corazón de gracia y entendemos todo lo que hemos recibido
que no merecemos, vamos a tener un montón de cosas que dar para otros que tampoco merecen, pero que tenemos la capacidad y tenemos el lujo de decir, ¿sabes qué? Te lo doy porque quiero aprender a amarte, quiero aprender a decidir a tu favor. Porque ni ustedes ni yo merecemos el amor de Dios. Porque a causa de nuestro pecado merecemos muerte con la pena. Merecemos el hoyo a un lado de la cama para caer todas las mañanas. Y no solamente nos guarda nuestra vida, sino que nos llena de cosas buenas para que lo reflejemos. ¿Sí hace sentido lo que les estoy diciendo? Me falta un par y ya nos vamos porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Sí? Fíjense nada más, dice Juan 15:13, dice, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Sí? No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y hay veces que perdonar cuesta más que la vida, ¿eh? Hay veces que perdonar cuesta más que la vida. Cada vez que vemos a una persona que nos cae mal, se nos retuerce y es todo, ¿no? A mí me encanta esa frase, es como las personas que deciden no perdonar y las personas que deciden odiar. Hay esas personas, nunca les ha pasado, de esas personas que nomás ven a alguien o hablan de alguien y ¡ay!, ¿no? Esas personas que no perdonan son, yo siempre he dicho, son los más tontos que hay sobre la tierra. Porque son personas que como si tomaran ácido ese que deshace, con la intención de que le haga daño al otro en vez de a uno. ¿Y cómo se va a poder uno tomar una cubeta de ácido sin que le haga daño a uno, no? Dice la Biblia que la mujer rencillosa, y yo entiendo por la mujer rencillosa, es esa mujer que está así como que duro y dale, dice, es como gotera. ¿Nunca les ha tocado esas goteras? ¿No? Y lo peor del asunto es que con el tiempo esas goteras deshacen las superficies, ¿no? Y así es una persona que no perdona. Todos los días recibe una gotita, ¿no? Y a lo mejor no sé por qué Salomón lo dijo dirigido a las mujeres, o por qué lo puso, pero a lo mejor alguna razón tendrá, ¿no? Pero así somos las personas cuando no perdonamos, somos como una gotita que friega y friega, pero nada más se friega a sí mismo. Y tarde o temprano va a terminar desgastando. Pero cuando decidimos adoptar la posición de Cristo, decidimos darle a las personas aún lo que nosotros opinamos que no merecen, para que pueda ser gracia. ¿Sí? Y así damos la vida, porque el perdón es eso. Fíjense nada más qué interesante es esto, dice, porque esto va en los dos sentidos. Yo necesito dar gracia y necesito recibir la gracia de ustedes. Dice la palabra, si tú tienes algo, si tú vas a hacer un servicio a Dios y tienes a un hermano que tiene algo contra ti, dice, deja a un lado tu ofrenda para Dios y ve y arregla tus asuntos con tu hermano. Necesitamos aún, si nosotros somos deudores de alguien, necesitamos buscar a las personas y demostrarles que los amamos y necesitamos demostrarles quién habita en nosotros. Pero si yo tengo a alguien a quien algo me debe, ¿sí? Y quiero servir a Dios, tampoco me sirve de nada, porque soy deudor. No hay gracia. Nosotros estamos aquí por gracia alabamos, porque no nos hemos muerto. Y nuestra vida la podemos dar cada vez que lo decidamos, cada vez que querramos hacer algo bien para Dios. Lo único que tenemos es la vida. ¿Para qué provocarle muerte a alguien más? ¿Para qué amargarle la vida a alguien más? Si los únicos que estamos muriendo todo el día somos nosotros, es más fácil dejar de morir y darle vida a alguien más que seguir amargándonos la existencia. Decía David que la falta de perdón era como carcoma a los huesos, ¿no? Y si se ponen a pensarlo, y no puedo generalizar, esto es algo que yo he documentado en muchos años, la gran mayoría de las personas que tienen artritis tienen una gran falta de perdón. No estoy diciendo que esto es porque luego van y dicen, René dijo, ¿no? Pero cuando ustedes platican con las personas que tienen artritis, se van a dar cuenta que muchas de esas personas, la gran mayoría, tienen una gran falta de perdón y tienen un gran rencor, y entonces se cumple la palabra. Y dice, es como carcoma mis huesos y se les retuercen los dedos, como se les retuerce el intestino cada vez que ven a los que no perdonan, ¿no? ¿Sí? Ahora, dice Mateo 5:41, y cualquiera que te obligue a cargar por 1 milla, ve con él 2. Porque son de esas personas no, a mí me ofendió.
no. Y a mí que venga y me diga aquí, ¿sí quieres que vaya ahí? Ahí voy. ¿Y qué más quieres? ¿Cuánto más necesitas que yo haga para que tú estés bien? No lo vi. ¿Sí? ¿Por qué no demostrar que hay más en nuestro corazón para dar que lo que la gente demanda de nosotros? Por eso dice la palabra, es más bienaventurado el dar. ¿Sí? Es más bienaventurado el dar. Entonces, si alguien nos está pidiendo o nos está exigiendo algo para que nos perdone, pues vamos, nos levantamos y de gracia le damos. Y le damos la primera y le damos la segunda milla, le damos el doble para demostrarle que estamos dispuestos a reflejar a Cristo y a que nos perdonen. No nos vamos a poner de tapete, le vamos a dar de lo mejor de nosotros. Y eso es muy diferente. No nos vamos a poner de tapete, le vamos a dar de lo mejor de nosotros. ¿Sí? Una de las cosas, y me encanta, me fascina orar por las personas que hablan de mí, porque digo, ¿sabes qué? Ahora sí que mis mejores momentos en la presencia de Dios son dedicados a las personas que tienen un problema conmigo. Porque en vez de ir yo y llenarme de Dios, ahora sí que aquello que Dios pudiera poner en mí, lo estoy depositando en las personas que me agreden, en las personas que no me quieren, en las personas que tienen algo contra mí. Y como se lo he dicho a mucha gente, y no se lo digo con el afán de congraciarme ni de hacerme ver muy bien, pero le digo, ha habido mucha gente a la que le he dicho, ¿sabes qué? Tienes el privilegio de que nadie en toda tu vida ha orado por ti tanto como yo. Y se los digo porque quiero que sepan y entiendan la cantidad de tiempo que paso orando por ellos. ¿Sí? Porque estoy dispuesto a dar una milla extra, porque estoy dispuesto a entregar gracia en la vida de las personas, porque estoy dispuesto a dar de gracia lo que yo ya recibí de gracia, porque una de las cosas que me consta es que hay mucha gente orando por mí. ¿Por qué no habré yo de orar por muchos otros? Me encanta que no hay día que no me llegue un mail, un inbox, un WhatsApp o lo que se les ocurra como siguiente, en donde no haya una persona que me diga, René, tengo 5 años orando por ti y estoy agradecido por tu vida. Entonces, ¿por qué no habría yo de pasar mi tiempo orando por otros y declarando favor sobrenatural en sus vidas? Si de gracia recibo todo el tiempo. Y la gente me habla, ¿oras por mí? Claro que oro por ti y declaro palabra todo el tiempo y los traigo ahí. Y una de las cosas, aparte les doy seguimiento. Oye, hace un mes me dijiste que orara por tu abuelita, ¿no? ¿Qué onda con tu abuelita? ¿Ya tiene novio? ¿No? O sea, pensando en que ya está bien y hasta anda en la calle, ¿no? O sea, porque esa es la gracia, ¿no? Porque no hay ley. Entonces el día de hoy acabamos de aprender algo muy importante. Cuando usamos la palabra de decir que no vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, no es para eximirnos de la ley, sino para vivir en un siguiente nivel sobrenatural, en donde podemos dar aún lo que no sabemos que tenemos, pero que Dios nos va a proveer. ¿Les parece? ¿Alguien tiene algo que quisiera compartir a esto, o dar, o preguntar? Entonces vamos a despedirnos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, por favor. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, porque nos demuestras cómo nuestro entendimiento a veces es limitado, Señor, a comparación de tu palabra y de tu gran sabiduría, Señor. Te damos gracias porque nos demuestras, Señor, que no has dado una gracia, Señor, para que nos exima de la ley y que nos permita, Señor, vivir de una manera descontrolada. Por el contrario, Señor, nos diste una gracia para que podamos dar, Señor, más allá de lo que entendemos, más allá de lo que queremos y más allá de lo que opinamos para otros, Señor. Gracias porque así como tú eres bueno, tú depositas en nosotros tu naturaleza y tu bondad y nos permite ser buenos como tú lo eres, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti no lo podríamos hacer y gracias, Señor, porque estamos confiados, Señor, de que muy pronto llegaremos a ese siguiente nivel, Señor, en donde por gracia las cosas sucedan, porque viviremos siempre, Señor, dando más allá de lo que pensamos, más allá de lo que opinamos y más allá, Señor, aún de lo que creemos. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, declarando, Señor, que tú nos has dado, Señor, una semilla que dará fruto muy pronto, Señor, en esta palabra, Señor. Y Padre, yo me gozo, Señor, porque nos llevarás a cada uno, Señor, a un desierto en donde habrás de probar, Señor, lo que has sembrado el día de nosotros, el día de hoy, Señor. Y cada uno regresaremos, Señor, victoriosos, gloriosos, diciendo, he aprendido a vivir bajo la gracia de Dios, en donde no solamente recibo más de lo que merezco, sino que doy más de lo que otros piensan. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia y
y gracias, Señor, por los frutos que vamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues que tengan una muy buena semana. Estoy para servirles y nos vemos en los diferentes grupos, y los que tenemos aparte reuniones individuales, no dejen de confirmarme para que nos veamos, ¿ok? Buena semana.